Aquí sigue la W, gracias por estar con nosotros y nos vamos con una nota internacional muy interesante que nos trae Carlos, porque nos va a hablar sobre la realidad del impacto que puede llegar a tener sobre las finanzas de un estado en los Estados Unidos el hablar de la legalización de la marihuana. Carlos, ¿con quién vamos a hablar y cuál es la historia que tenemos? Pues Juan Pablo, vamos a hablar con Andrew Brisbow, él es director de la Agencia Reguladora de Marihuana en Michigan. ¿Por qué? Porque Michigan es uno de los grandes ejemplos en los Estados Unidos sobre el éxito que puede traer legalizar la marihuana recreacional y medicinal. Entonces, si quiere de una, para que él nos dé datos y nos explique cómo llegaron a este punto, vamos a saludarlos y con la primera pregunta, que es muy sencilla. ¿Desde cuándo tienen legalizada la marihuana recreacional y si hasta el día de hoy, cuál es el balance económico y sobre todo en salud mental de las personas y para el estado de Michigan? Mr. Brisbow, welcome to W Radio. Thank you very much for being with us. And first of all, we'd like to know, for how long marijuana has been legal in your state for recreational use, and what has been the impact of this market for the economy of the state? Mr. Brisbow? Like many of the states in the U.S., marijuana was legal incrementally. Yes, can you hear me? Yes, go on, please. No, estamos teniendo un problemita con la conexión con el señor Brisbow y ahí sí se vuelve muy difícil poder conversar con él, porque, a ver, tengo aquí algunos datos que vale la pena que tengo aquí a la mano. Solo en diciembre, póngale cuidado, en el estado de Michigan se vendieron cerca de 135 millones de dólares en el estado de Michigan. 135 millones de dólares en marihuana recreacional para uso adulto. Esto, por supuesto, termina generando, Andrea, unos ingresos para el estado. Unos ingresos que luego se ven reflejados en muchos temas que impactan a la comunidad. Y ese es el dilema, pues no solo de Michigan, bueno, que allá ya lo están un poco sorteando, pero el dilema en Colombia de qué pasaría donde se hiciera definitivamente lo mismo o qué pasaría con la legalización de las drogas y darle un tratamiento distinto. Este es uso recreacional, ¿no? Hay que diferenciar, pero también la pregunta es cuál es el impacto en la sociedad y en la salud mental de las personas, que esa es otra faceta que también queremos averiguar, no solamente lo que entra de dinero, que sí efectivamente está ahí, puede verse la ganancia, pero cuál es el impacto también. Claro, porque además, Mauricio, normalmente cuando se plantea este tipo de debate y este tipo de discusión, ¿qué es lo que se dice? Se dice, sí, esto puede dejar plata, pero también puede terminar impactando en un alza en el consumo, en un disparo en el número de consumidores, y eso es lo que también genera una preocupación en términos de salud pública para las personas que están al frente de la administración, en este caso pues de un estado o en el caso colombiano pues del gobierno nacional o del gobierno local. Y habría que ver cómo hizo Michigan, no sé si allá tengan zonas específicas para que las personas puedan consumir marihuana recreativa, porque digamos en el caso de una ciudad cualquiera, eso se podría esparcir por todo lado y el control, ahí sí se convierte en un problema de salud pública como usted dice, Juan Pablo. Mr. Brisbow, can you hear me? Yes. Okay, so I was asking you about the economic impact that the recreational marijuana selling has had for your state, for the Michigan state. Sure. So I was saying we've legalized incrementally here in Michigan, as many states in the U.S. have had legalized medicinal use in 2008, commercialized in 2016, and then legal recreationally or for adult use in 2018. So we've only had a couple of years of sales, but last year we had almost $2 billion in total sales in the state of Michigan. And we've seen the creation of almost 36,000 jobs within the industry as well. So we've seen some quick and direct economic impacts that are positively impacting the state. Bueno, la cifra es mucho más impactante. Nos hace un resumen. Miren, en 2008 se empezó a autorizar el uso o la comercialización de marihuana para temas medicinales. En 2016 se empezó a abrir el comercio mucho más. En 2018 ya fue la venta o la comercialización de marihuana recreativa, con un impacto el año pasado de $2.000 millones en ventas. $2.000 millones y una creación de empleo de aproximadamente 36.000 trabajos, lo cual significa que el impacto en términos económicos es bastante grande. Juan Pablo, ahora yo quiero que le pregunte justamente sobre esa respuesta y sobre el dinero recaudado.
¿En qué lo utilizan? Si va al mismo mercado o va probablemente a escuelas, al sector público. ¿Qué utilizan con ese dinero recaudado? So, Mr. Brisboe, you speak about $2 billion that were just on the last year received by the state thanks to the sale of recreational marijuana. What happens with all this money? Where does it go? Does it go to health issues and to resolve health issues in your state, or educational issues? Where does this money goes? So the $2 billion in total sales, most of that is subject to a state excise tax of 10%. And any of that revenue goes 15% to our local communities, 15% to counties, so a total of 30% going to local governments. And then 35% is used for infrastructure, for road construction and repairs, and 35% goes through schools as well. Nos dice 15% de los ingresos que van para el Estado terminan yéndose a los gobiernos locales para atender las necesidades de gobiernos locales. 35% de los ingresos que le quedan al Estado por este tipo de comercio va a la recuperación de carreteras y de vías, y otro 35% se va a los planes educativos. Así se va la plata de la marihuana recreacional o el comercio de la marihuana en el estado de Michigan. Juan Pablo, preguntémosle qué normas se tienen en Michigan para evitar que este consumo recreativo se convierta en un problema de salud pública. Are there any kind of laws or rules in your state to avoid that this kind of market gets to some kind of rise of the consumption of marijuana? So the industry is very tightly regulated. And one of the key issues that we focus on is ensuring that products don't end up in the hands of minors in particular and aren't even marketed or maybe confusing and accidentally consumed by minors. So it's very tightly controlled. We have a lot of oversight over the supply chain to make sure products stay within the regulated market. And then we do also do some data monitoring to evaluate the potential health impacts. Either way, the citizens of our state decided it should be legal and available here. But I do think it's important that as time goes on, we're monitoring potential health impacts, how products are being used, so that ultimately we can ensure that it's as safe as possible. But the reality when we evaluated this issue is that consumers in Michigan are going to access and use marijuana products. So best that that's done through a mechanism by which we can ensure it's as safe as possible. Bueno, pues nos dice que hay una reglamentación bastante sólida al respecto. Lo más importante es prohibir, no permitir que llegue la marihuana a manos de menores de edad, y para eso existe un control constante. De hecho, el control se hace desde la misma cadena de suministros para lograr saber para dónde se va, de dónde viene el producto, y se hace un constante monitoreo de datos para evitar potenciales riesgos de salud, para hacer seguimiento a potenciales casos que puedan presentarse de exceso en el uso, y todo esto con un control muy claro hacia el acceso que se va a tener a los productos de la marihuana. Sí, Juan Pablo, sí, en solo diciembre se vendieron 135 millones de dólares, una cifra récord que se cierra en 2021. Esto para él abriría la puerta para poner sobre la mesa la legalización de las drogas. Este es el uso recreacional de la marihuana, pero sí él considera que ya se debe abrir ese debate y afrontarlo en todo el mundo. When you see these figures of, this amount of money that goes to the state of Michigan just because of marijuana, do you think that maybe it's time to also think about legalizing the use and the market of other drugs? So those conversations are actually happening in some circles in the state already, looking at other plant-derived substances, ethnogenic plants like psilocybin and peyote and ayahuasca, as well as kratom. So I do think it starts to drive those conversations, but ultimately either our legislature in the state will have to evaluate those kind of things, or a citizen initiative will have to drive those petitions. But there is one group already that intends to have a statewide ballot measure to look at some of those ethnogenic plants as well. Bueno, pues nos dice que eso es una discusión que ya se está dando a nivel de los legisladores de Michigan y también a distintos niveles, particularmente a la hora de hablar de legalizar otras plantas que puedan ser consideradas como drogas, por ejemplo la ayahuasca. Ahora, nos dice él, esto ya queda en manos de los legisladores, de la legislación estatal, quienes tendrían que determinar hasta qué punto
este tipo de productos naturales podrían entonces también abrirse a un comercio controlado. Juan Pablo, por favor preguntémosle que aquí en Colombia hay un problema muy grande y es la estigmatización. No se puede tener un mercado legal de cannabis recreacional si se estigmatiza a quienes consumen y a quienes venden. ¿Cómo hicieron ellos en Michigan para que esta estigmatización se eliminara? ¿Cómo combatieron esto? There's something about the fact of selling and consuming marijuana, and it is that, well, you get a stigma, you know, because of cultural issues. So how you fight that kind of stigma for people that are in the business of marijuana or that are just consumers? That is very challenging because we've had 90 years of prohibition of marijuana in the United States. And so to unravel those cultural norms and to establish these businesses as normal types of businesses is very challenging, particularly considering nationally in the United States, marijuana is still federally illegal. So what we do is attempt to set up regulatory structures that can ensure the safety of the public, and then we work to normalize business operations to give those entrepreneurs the same types of opportunities that other types of businesses would be provided. But there is a lot to do in terms of unraveling 90 years of a certain approach to that. And a lot of things have stayed the same in terms of employment law and things of that nature, where those things haven't changed yet and really caught up to the fact that marijuana is legal in this state. Pues nos explica que el asunto está vinculado a 90 años de prohibición de la marihuana en los Estados Unidos. Así que sencillamente es tratar de desmontar todas unas ideas que se han plantado durante 90 años en la cabeza de los estadounidenses y particularmente de los habitantes del estado de Michigan. Y eso es un asunto de carácter nacional, nos dice él, porque primero que todo, a nivel federal todavía está prohibido el comercio de la marihuana. Entonces ahí ya hay un problema. Pero ¿cómo se ataca? Número uno, a través de convertir esto en un negocio. Cuando usted busca la legalización de un negocio, cuando usted apoya la creación de negocios que se constituyan de manera legal en torno a este comercio, pues se están generando nuevas oportunidades de ver a todo lo que gira en torno al negocio. Aparte de eso, se empiezan a generar nuevas oportunidades, por ejemplo, de empleo. Y esto también hace que se vea de una manera distinta a un negocio que carga con un estigma, nos dice él, de hace 90 años. Juan Pablo, yo quiero preguntarle, pues teniendo en cuenta precisamente en el caso colombiano que somos un país productor y pues teniendo en cuenta también todas estas cifras que él nos muestra, lo que ha pasado en Estados Unidos frente a las inversiones, el dinero recaudado, las ventas, la generación de empleo y demás, ¿podría pensar Colombia en hacer esa transición para, digamos, entre comillas, salvar la economía? ¿Hay potencial en la marihuana recreacional, en ese negocio para la economía colombiana? Well, my colleague guesses that you know that here in Colombia we're producers of marijuana, but it's not legal here, at least not recreational marijuana. Do you think, would you consider that a real challenge for Colombian government is to try to legalize it, to create a business that could improve the state of our economy? Do you think that it could be a real push for our economy to have this kind of business? I think as we look at the evolving landscape of cannabis throughout the world, there is certainly a place for countries and economies that are well situated to produce cannabis at a large scale, so those that are in more temperate climates, to really provide a lot of opportunity as we see consumption increasing. If you look at the United States, it seems like a foregone conclusion at some point that it will be legalized nationally. And the U.S. is obviously highly populated and consumer driven. So there will certainly be opportunities for economies that can produce at scale more cheaply than the United States can produce to be a supplier in that space and take advantage of the appetite of U.S. citizens to consume these products in our spending power. Pues nos dice que, pues, digamos, tratándose de un estado que tiene además, un país que tiene unas cualidades de clima y de capacidad de producción como las de Colombia, no solamente es el hecho de legalizar el consumo, sino también de poderse convertir, Paola, en proveedores de una cadena que en una eventualidad de que en los Estados Unidos se legalizara la totalidad, pues sería la posibilidad de hacer una producción a gran escala que lleve a poder proveer
a los lugares en donde esto ya existe. Así que nos dice él, más allá de ver esto como un problema de incremento del consumo, lo que se tiene que ver es como la posibilidad o una oportunidad que puede ayudar, sí, a la economía de países que tienen estas condiciones particulares como Colombia para poder convertirse en unos grandes proveedores globales de un negocio que funciona. Nuestro invitado ya nos ha hablado sobre los beneficios, sobre todo el impacto económico positivo que ha tenido en Michigan, pero objetivamente háblenos de los lunares, de los problemas y sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí en Colombia el debate está en que esto puede abrir la puerta a problemas de drogadicción pues muy graves y un tema muy sensible en nuestro país. ¿Qué reconoce que sí está fallando? Here in Colombia, the debate about the recreational use of marijuana is about the danger that the number of drug users, of marijuana users, could be increased, and so we can get a lot of drug addicts in our country. That's here in Colombia, but there in your state, in Michigan, what's the, let's say, the point that takes a negative phase of this kind of market? What do you see that it's not so positive about this? Well, largely what the data has shown us is that individuals are consuming marijuana in our state one way or another. So the real question is, do we want to provide a legal mechanism for them to get it? And ultimately, in doing so, you provide safer access to products for those consumers who are going to get to the products one way or another. And by eliminating the criminal elements of an illicit market, or at least starting to diminish it greatly, you actually reduce the criminal element that surrounds that type of business. So ultimately, and I think other states have shown the same in the US, that they don't see the negative impacts that were presumed could take place when this was all just done in theory. And we see positive economic impacts and we see access to safer products. I do think it's important to have ongoing measures of the impacts on, health and safety, because this is still relatively new, particularly with the advent of higher potency products that are available than would have been available when it was an illicit market. But nonetheless, I think a lot of those concerns about it increasing drug use overall or increasing crime have simply not come to fruition. Bueno, pues arranco con el final de la respuesta. Nos dice que esas historias de que se incrementa el uso o el consumo o que se incrementa la criminalidad no se ha visto. Eso no ha funcionado así. De hecho, nos dice él, lo que ha demostrado este tipo de ejercicios en su estado es que es mejor consumir cuando se está bajo un manto de legalidad que bajo un manto de lo ilegal. ¿Por qué? Porque haciendo esto se tiene, primero, un consumo más seguro, teniendo en cuenta que habrá un seguimiento a los productos que se están vendiendo, pero incluso el hecho de eliminarle ese manto criminal hace que todos los elementos que giraban de temas criminales o penales en torno a la venta y al uso, pues se eliminan, desaparecen. Así que nos dice él, esas afirmaciones que buscan puntos negativos en la práctica y que se planteaban como argumentos para rechazar la implementación de este tipo de medidas, en la práctica se mostraron que no era así. Ni disparado el incremento, porque quien va a consumir lo va a hacer, sea esta legal o ilegal, ni tampoco una mayor cantidad de problemas de salud pública. Eso sí, nos dice, todo esto debe ir acompañado de programas de salud y de campañas de seguridad que indiquen cómo es el consumo responsable. Pues le agradecemos a nuestro invitado, a el señor Andrew Brisboe, por estar con nosotros. Mr. Brisboe, thank you very much for being with us. Of course, my pleasure. Thank you for inviting me. Bueno, interesante. 2.000 millones de dólares. ¿Ah? 2.000 millones de dólares el año pasado. No, pero es que además aquí el debate todavía, algunos candidatos incluso presidenciales lo tocan y hay otros sectores que dicen que no están dispuestos a darlo. Y lo han dicho aquí en Sigue la W, que no están dispuestos en lo absoluto y que no le preguntan sobre ese tema, pero ya vimos algo muy clave, que eso, yo me quedo con eso de la entrevista, que ese dinero se usa también para colegios, también para carreteras, también para el sector público. Entonces eso puede ayudar mucho aquí en Colombia. Solo falta ver las secciones de Mauricio para ver qué tanta ayuda necesitan esos colegios y esas carreteras. Aunque clave, el tema de salud pública y el acompañamiento. Sí, claro, el acompañamiento, yo lo insistió. También, es que es complejo. Mañana es sábado, entonces mañana estaremos acá, así que el lunes tenemos una cita a las 12 del mediodía en la radio y a la 1 de la tarde aquí, desde el estudio digital de Sigue la W, para poder decir que seguimos con los reportajes, con las denuncias, con las historias que a usted le interesan. Sigue la W en digital.